Good morning, everyone. Welcome to our third webinar. We're super happy to have Dr. Beatriz Coste today talking about Argentina y sus quesos, historia, presente y tendencias. Dr. Beatriz Coste has more than 20 years experience in cheese. She has extensive experience as a cheese judge in multiple competitions all around the world. And we're super, super excited to have her here. Beatriz, si quieres empezar, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ok, ok. Good afternoon. No, good morning for you. For me, it's good afternoon. It's 2 hours o'clock. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, muy bien, solo tienes que dar presentar y listo, adelante, gracias. Bueno, comienzo entonces. ¿Comienzo? Sí, por favor. Bueno, comenzamos. Muchas gracias ante todo por esta invitación. Eh, Muy agradecida a Carmen por la organización de esto que es como unas jornadas internacionales, donde todos, no me pude sumar a una de las que dieron, pero bueno, intentaré sumarme al resto, justo doy clases en ese horario. Pero bueno, mi nombre es Beatriz Costre, yo hice un doctorado en España en tecnología de alimentos y soy ingeniera en producción animal, ingeniera zootecnista, y bueno, estudié en Argentina, soy de Argentina, de Buenos Aires. Em, Justo no se ve aquí el título. Bueno, mi especialidad es quesos y análisis sensorial. Perdón que hable en español, pero mi inglés no es muy fluido y recién casi hablo mezclando, que es peor. Así que me voy a mantener en el español. Eh, pero bueno, otra vez muchas gracias. Yo soy docente desde hace muchos años, más de 20 años que doy clases en la universidad de Buenos Aires y ahora voy a comentar en qué otras, pero bueno, también me defino un poco como comunicadora porque hace muchos años que empecé también a hacer un trabajo muy dirigido al consumidor común, ¿no? Un poco un nexo entre el productor o los productores medianos y pequeños y los consumidores. Que por ahí hay muchos productores en Argentina que no podían llegar a vender a Buenos Aires o hacer conocer sus quesos en Buenos Aires o en otras grandes ciudades. Entonces, bueno, empecé a hablar de quesos en un país que hay mucho queso, pero que nadie hablaba de quesos más que para la compra-venta. Entonces, bueno, yo decidí en algún momento empezar a hacer difusión de quesos. Bueno, mi formación es más en Europa que aquí, mi carrera de grado, que soy ingeniera zootecnista, bueno, sí fue en Argentina, pero mi formación en quesos ha sido más fuera de Argentina que en Argentina. Bueno, ahí estoy yo, es una foto un poco que me representa, porque me la paso hablando de quesos, estoy todo el tiempo dando charlas, cursos, talleres, conferencias, bueno, hago distintas acciones, ¿no? Bueno, soy docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía y dentro de la Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Animal, Laboratorio de Sensorial. Ese es un área de trabajo mío porque también está todo lo otro, ¿no? También doy clases en otra universidad que es más regional, de donde yo está más cerca del lugar de mi domicilio. Quilmes es una localidad de Buenos Aires, pero no es lo que es Capital Federal, ¿no? Allí hay una carrera de alimentos, de ingeniería en alimentos, y estoy a cargo de la materia de análisis sensorial. O sea, en las dos universidades, mi área es análisis sensorial. Bueno, y armé hace algunos años, creé con un socio que es ingeniero en alimentos, el ingeniero Gerardo Padilla, que no lo he nombrado ahí, armamos un espacio que se llama Quesarte Argentina. Quesarte Argentina tiene por objetivo la difusión de cultura quesera, de hablar del queso en todas sus formas, sobre todo lo que es calidad. Hablamos de calidad de queso,
calidad higiénico-sanitaria y sensorial. Eh, Hablamos de buenas prácticas de manufactura, hablamos de lo que es el queso, damos cursos de elaboración de quesos, pero para gente que básicamente quiera aprender de este producto, cómo se hace este producto. Muchos de ellos no hacen queso luego, pero sí para aprender cómo es todo el proceso, ¿no? Que el queso implica una serie de etapas o procesos que se llevan a cabo, que no se hace rápidamente, sino que es una consecución de pasos y tratamos de transmitir esto, ¿no? Lo que es el queso, desde la leche en el campo hasta que llega al consumidor final. Así que bueno, ahí está el logo de Quesarte. Y armé, comento esto y ya empiezo con la temática, pero armé hace 3 años una diplomatura con otra universidad que es de una provincia de Argentina, la Universidad Nacional de Entre Ríos, también es una universidad nacional, una diplomatura que se llama Fromagelier. Fromagelier, experto en quesos, que es como un sommelier de quesos. O sea, ese es el perfil del fromagelier. De hecho, hay una diapositiva al final de esta presentación que quizás ni la leo porque es como mucho español, es muy largo, pero se las quería dejar para que vean un poco el objetivo de Fromagelier. Es un proyecto que tuve durante 10 años en mi cabeza, hasta que con un equipo de trabajo y en el momento creo yo adecuado se dio y vamos por la segunda cohorte. Esto es una especialización que dura un año. Y bueno, la gente que ha terminado la primera corte ya está trabajando en distintos ámbitos con este tema de quesos, ¿no? Son un poco, como digo yo, mis seguidores, son la gente que va a seguir difundiendo quesos y enseñando sobre quesos. Así que bueno, ese es un poco mi perfil, si bien tengo el perfil de docente investigador, también hace muchos años que hago comunicación, no solo mis charlas, también en notas en radios, en televisión, si me piden, en medios escritos, trato de hacer todo lo que puedo, ¿no? Ahí están mis redes sociales, mi mail, por si alguno me quiere escribir, está la página web de Quesarte, bueno, todos estos datos se los dejo. Bueno, hablemos un poquito de Argentina. Ahí, primera foto que pongo, un queso típico de Argentina que se llama pate gras. Por supuesto que todos los quesos de Argentina, quiero decir esto antes de empezar a hablar, porque todos los quesos de Argentina derivan de recetas europeas. O sea, todos los quesos, porque nosotros hemos tenido una inmigración fuerte, sobre todo de españoles e italianos. Ahora voy a poner un poquito la historia, pero si bien había en Argentina, antes de la colonización, había algún queso, eran como muy genéricos, aquí era mucho más importante la producción de carne y de cuero, no tanto de leche. Así que nuestra historia es más reciente, como le pasa a la mayoría de los países de Latinoamérica o de América en general, no tenemos una historia tan longeva como pasa con los países europeos. Y nuestras recetas derivan de recetas europeas. Este, que es el queso pate gras, en realidad es una tecnología de quesos con ojos, de leche de vaca, y viene más de Holanda la receta. Una receta más tipo holandesa, pero bueno, se llama pategras. No sé quién le puso pategras, pero es un nombre argentino para un queso que es de uno de los 5 quesos que más se consumen en Argentina. Así que puse esa foto para empezar. Pero para llegar al pategras, bueno, nuestra historia con los quesos empieza, como verán, por el 1600, con los jesuitas, donde hay en esas cartas sanos de los jesuitas hacen referencia a los quesos, donde dice de las vacas se obtenía leche para consumo y quesos, requesón, que es un producto español, similar a la ricota, y manteca. De ovejas y cabras, leche para quesos. O sea, eso es lo primero que se encuentra en Argentina como referencia, ¿no? Eh, Ustedes escuchan y ven bien, ¿no? Sí, todo bien. Eh, bueno, eso por el 1600. Hay una fecha puntual, pero después habría que corroborar. Pero bueno, las cartas anuas sí están. Antes de eso no se sabe nada. O sea, seguramente no habría ganado vacuno para leche, ¿no?
En 1788 hubo actividad lechera rioplatense, eso es en la zona de Buenos Aires, como alternativa a la carne o cuero. O sea, empiezan a mirar un poquito lo que es la producción de leche para leche solamente, ¿no? Para leche fluida. Sarmiento, que fue un presidente de Argentina, fue para nosotros un prócer, digamos, una persona destacada de Argentina, porque además de ser presidente era escritor, era estadista, era periodista, y fue quien armó el sistema educativo, o sea, la base de lo que es el sistema educativo de Argentina. Bueno, él escribió un libro que se llama Facundo, y allí habla de los quesos caseros, hechos en los ranchos, llamado tambero, o sea, como que el primer queso de Argentina registrado se llama tambero. Tambo es el lugar donde se produce la leche, así que tambero en Argentina, tambo es lo que en España se llamaría una vaquería. Y tambero era como, bueno, no han pensado mucho el nombre esta gente porque, bueno, le han puesto el queso tambero, ¿no? El queso que, seguramente el queso que viene de los tambos, que alguien que produce leche, de paso, hace un queso muy sencillo. Suponemos que el queso era muy sencillo porque no hay receta de esto. 1885, en una provincia que está al norte de Buenos Aires, el ingeniero Thomas, un inmigrante galés, funda una cremería de vacas de la raza Jersey. Y luego, también agregando crema a la leche, hace un queso, es con nuestro primer queso industrial, hecho en una industria, en una fábrica, con los implementos adecuados y demás, que se llama carcarañá. Hasta donde yo sé, no hay recetas. O sea, si alguien tiene esos documentos, yo no he podido acceder, pero hasta ahora mucha gente, los que estamos en quesos, hablamos muchas veces entre nosotros porque sería interesante recuperar estas recetas. Por más que estamos hablando de un queso fresco o semiduro, o sea, blando o semiduro de leche de vaca, o sea, nada muy complejo, con leche cruda, por supuesto, con algún cuajo que podría ser natural y un poco de sal, ¿no? Estamos hablando de algo muy básico, pero sería muy bueno recuperar alguna receta si es que la hay. Bueno, a mediados del siglo XIX se desarrolla lo que es la quesería industrial, sobre todo con inmigrantes españoles e italianos, que fue Argentina es un país de muchos inmigrantes. Nosotros tenemos, la verdad, alemanes, judíos, españoles, italianos, tenemos distintas comunidades en Argentina, pero sobre todo españoles e italianos. Entonces ellos empezaron con la industria láctea en Argentina. De España, sobre todo vascos y gallegos. O sea, ellos traían sus recetas y quizás esas recetas que pasó un poco con los jesuitas en el norte de Argentina, que hay un queso que se llama queso tafí, la ciudad es Tafí del Valle, el queso se llama queso tafí, donde ese queso es la receta del queso manchego español, pero hecho con leche de vaca. O sea, los jesuitas vinieron, se asentaron en ese lugar, un lugar con montañas, muy verde, mucha agua, muy bonito. Se asentaron en ese lugar, en una comunidad, y empezaron a hacer una receta de queso manchego, que es un queso español muy tradicional, pero con leche de vaca. Y ese es el queso tafí. Ellos le pusieron queso tafí. Así que bueno, nada escapa a nosotros de la inmigración. Aquí hay algunos quesos. Los que están subrayados son los que todavía subsisten. Son los quesos que todavía en Argentina se producen, como el tafí, el goya y el pategras que ya nombré. Todo el resto de quesos, fíjense los nombres, muchos tienen que ver con ciudades como Neuquén, Mar del Plata, Lobos, Río Cuarto, Tandil, Tandilera, hay un queso que se llama Tandil, bueno, más o menos, pero una pena realmente que estos quesos no tengamos la receta y que se hayan perdido con el tiempo, ¿no? No son quesos que se hayan seguido haciendo en el tiempo para tenerlos hoy, solamente los que están subrayados. Bueno, 1886, introducción de primera desnatadora, un equipo, una desnatadora centrífuga, y se empezaron a crear establecimientos, fábricas de elaboración de queso y manteca o mantequilla. Y en el año 1900 ingresa el primer equipo para pasteurizar la leche.
Eso es un punto de inflexión, porque hasta ese momento solamente había quesos de leche cruda y leche fluida cruda. En este momento se empieza a pasteurizar la leche, lo cual tiene un impacto muy importante en lo que es la sanidad, porque hasta este momento en Argentina había muchos casos de tuberculosis. Mundialmente, esto es algo mundial, pero en Argentina también pasó que por el consumo de leche cruda había muchos casos de tuberculosis, porque se transmite por la leche, ¿no? Del animal a la leche. La incidencia de tuberculosis en Argentina continúa, o sea, es una enfermedad endémica, no se ha erradicado. Por eso nosotros, la mayor parte de quesos que se producen en Argentina son de leche pasteurizada y algunos proyectos de leche cruda con algunas condiciones, pero lo típico nuestro es los quesos de leche cruda. Así que bueno, esto es un poco nuestra historia, la quería contar porque si bien está por años, son muy pocos años de historia. Así que bueno, toda la explosión quesera en realidad fue a mediados del siglo XIX y para adelante. Así que muy, muy reciente. Bueno, un poco, no me voy a poner a hablar demasiado de números, pero nosotros tenemos un observatorio de la cadena láctea, que es la que nos da como los datos más oficiales, algunos no están tan actualizados como este, pero bueno, esto más o menos es para que tengan una idea de los millones de litros que nosotros producimos por año. Un poquito más, un poquito menos, estamos en los 11.000 millones de litros, hablando siempre de leche de vaca. Las estadísticas que hay en Argentina son de leche de vaca, un detalle que yo observo mucho, y se lo observo a la gente que está en la parte de datos oficiales, políticos, porque no hay datos de producción de leche de cabra, de oveja y de búfala, que en Argentina también se produce. O sea, todo está enfocado en nuestra producción láctea más importante, que es la leche de vaca, que es la de mayor importancia económica, muy desarrollada en Argentina como país agroganadero, pero bueno, todo está enfocado aún a la leche de vaca, 11 millones de litros aproximadamente. Como verán, acá se muestra la curva, que al revés de Estados Unidos, nuestra primavera, que comienza en septiembre, es la época de mayor producción de leche y luego baja en el invierno, ¿no? En otoño-invierno baja y luego sube. Pero bueno, esas son las cantidades. Lugar que ocupa Argentina, bueno, esto no está tan actualizado, pero estamos más o menos con números aproximados todos los años. En lo que es producción de leche, número 10 a nivel mundial, subimos, bajamos, siempre estamos por detrás de Brasil y de México. No tengo el dato de Venezuela. En Argentina cuesta bastante conseguir datos de Venezuela en este momento porque, bueno, por cuestiones políticas también, ¿no? Es como que por ahí no podemos acceder al dato y tengo un ayudante venezolano que trabajó conmigo en la universidad, pero bueno, nos cuesta, porque Venezuela también tiene bastante producción de leche, pero claro, no están los números o no están del todo confiables según lo que consideran aquí, ¿no? Pero bueno, siempre estamos en general por detrás de Brasil y México y bueno, de los países que están nombrados, ¿no? Es como para ubicarnos un poquito en que la producción de leche en Argentina es como muy importante para nosotros económicamente. Justo no veo el título porque me sale la reunión, se está grabando, pero más o menos me imagino. Y aquí hay algo importante, que básicamente este gráfico lo que muestra es el destino de la leche en Argentina. ¿Dónde va la leche que se produce de vaca? Siempre lo que analizan es leche de vaca. Esos 11 millones de litros, hay una parte que se exporta, que ya voy a nombrar, será un 20% más o menos, ¿no? Se exportan leche, se exportan productos lácteos como, por ejemplo, leche en polvo y suero. Pero como vamos a hablar más que nada de quesos, un poquito para mostrarles que, después esto lo tengo explicado, pero aquí aparece quesos de mediana humedad, o sea, quesos de pasta semidura, quesos de alta humedad, quesos de baja humedad, yo tengo, ay, aquí tenía la flecha, quesos de mediana humedad, de pasta semidura, eh, quesos de alta humedad, pasta blanda. Luego aparecen quesos de baja humedad, pasta dura.
ese es un porcentaje menor, y después aparecen los quesos de muy alta humedad. O sea, nosotros los dividimos los quesos en blandos, semiduros y duros, y los de muy alta humedad. Los quesos duros tienen menos de 35% de humedad, para que se ubiquen lo que sería un queso duro, un queso madurado, pero así lo tenemos dividido, siempre pensado en vaca. Y luego tenemos otros productos lácteos. Hay un producto lácteo que es muy tradicional de Argentina y de otros países también, pero en Argentina muchísimo, que es el dulce de leche. No sé si lo han escuchado nombrar, pero bueno, básicamente es leche, azúcar y bicarbonato, cocidos, ¿no? No es un producto ni complejo ni nada, pero en Argentina hay muchas marcas. eh, bueno, es típico, cosa que por ahí no está en otros países. Pero bueno, el dato relevante de ese cuadro es este, ¿no? Que prácticamente la mitad de la leche que se produce en Argentina se destina a quesos. O sea, en los años, entre año 2022 y 2024, 44-45% de la leche que se procesa y se produce en Argentina va a la elaboración de quesos. Y esos quesos son los que nombré, los blandos, los semiduros, los duros, los de alta humedad. Y aquí estoy hablando de quesos tradicionales o tipificados, o sea, que están dentro de la legislación. Y aquí tenemos un punto también, digamos, cuestionable y donde hay que trabajar, que nosotros en Argentina tenemos unos quesos, en nuestro Código Alimentario Argentino tenemos unos quesos tipificados dentro de los grupos de quesos blandos, que ahora voy a mostrar cuáles son los más relevantes. Dentro de los semiduros, dentro de los duros, tenemos unos quesos. Pero resulta que también tenemos producción de otros quesos que no están tipificados, o sea, no están en el código alimentario, que tienen nombres que no están en el código alimentario. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que parte de la leche de vaca va a quesos no tipificados. Pero bueno, aquí los estudios lo que dicen es que el 44-45% de la leche que se produce en Argentina se destina a hacer quesos. Y ahí, cuando la gente que hace estas estadísticas considera quesos, se refiere a los tipificados, los tradicionales, que son ahora voy a mostrar cuáles son, pero también tenemos otros quesos. Ese estudio, ese gráfico, bueno, aquí lo dice, corresponde a un relevamiento que se hicieron a 45 empresas que producen más de 60.000 litros de leche por día, pero nosotros tenemos empresas de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 40.000. Así que esto es un estudio que abarcó de empresas que para nosotras son medianas y grandes. O sea, no la pequeña industria, sino la mediana y la grande, ¿no? Que producen más de 60.000 litros de leche por día, hasta 2 millones, porque tenemos empresas que procesan 2 millones de litros de leche por día, tenemos dos o tres de esa escala, y que en total estas 45 empresas de 60.000 litros mínimo hacia arriba procesan el 75-80% de la leche en total. Bueno, ¿qué pasa con el otro porcentaje, verdad? Porque el 80% de la leche en total, por eso la importancia económica, o sea, todo se mira a esto, a lo que es el 80%, pero hay un porcentaje de 20-25% de la leche que es leche procesada por pequeñas y medianas empresas, o sea, empresas de menos de 50.000 litros, 40.000 litros, 10.000 litros, que se llaman pymes, pequeña y mediana empresa, dedicadas a la fabricación de quesos principalmente, y no están relevadas en ese estudio. Entonces quedan un poco, a ver, ¿qué hacen estas empresas? Bueno, es lo que todos indagamos, estudiamos, investigamos, pero no están en las estadísticas. Por eso digo que es algo para observar. Por eso dice que muchos de esos quesos no están tipificados, o sea, tienen nombres, yo ahora después les voy a mostrar algunos quesos que tienen nombres que en el Código Alimentario Argentino, que es nuestro marco legal, no están incluidos. Si bien son empresas que están en el marco legal, porque cumplen con todos los requisitos, tienen sus registros de inscripción de producto, inscripción del establecimiento, pero esos quesos, si viene alguien del exterior y quiere leer los quesos que tenemos, con lo que es el código alimentario nos quedamos como en el camino, ¿no? Eh, y algunos de estos quesos son nuevos quesos, porque estas empresas todo el tiempo trabajan para hacer nuevos quesos, nuevos desarrollos, lo cual es muy interesante, lo cual el consumidor está muy ávido.
de estos nuevos quesos, productos diferenciados, regionales. Y tenemos también, dentro de ese 20-25% de leche producida en Argentina, nosotros también tenemos leche de cabra, de oveja y de búfala, que se destina a quesos. Lo que es cabra, oveja, búfala se destina 100% a quesos. Son empresas pymes, pequeñas y medianas, y bueno, y no están en las estadísticas oficiales. Es algo que yo observo bastante, ¿no? Como observo me refiero a, bueno, llamo la atención en que es muy urgente hacer relevamientos exhaustivos, ¿no? Si bien todos conocemos estas empresas, bueno, relevamientos exhaustivos de cuántos litros se produce de leche de cabra, cuánto de oveja, cuánto de búfala y qué se hace con esa leche, qué queso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se focaliza todo en la producción más importante desde el punto de vista económico, que es la de vaca. Bueno, los quesos en Argentina y la leche en Argentina están relacionados, ¿no? Fíjense, ese es nuestro mapa. Yo estoy aquí, donde estoy con el cursor, donde dice 3, ahí vivo, ahí cerca vivo, muy cerca de ahí vivo. Entre 3 y 4 vivo. Y si me subo a un barco, en una hora llego a Uruguay. Porque desde aquí, que es el Río de la Plata, nosotros en un barco podemos cruzar hacia Uruguay, que no está dibujado. Bueno, somos un país muy extenso, pero bueno, tenemos aquí cerca a Uruguay. Pero bueno, yo estoy acá geográficamente, pero como verán, está muy concentrada, esos 11 millones de litros están aquí, en una región que se llama Pampa Húmeda, ¿no? Integrada por 4 provincias, esa es la Pampa Húmeda, aquí tenemos otra provincia, un pedacito de otra provincia, pero bueno, fíjense la concentración, o sea, donde más vacas hay es en mi zona, ¿no? En Buenos Aires, ahí está un poquito ampliada, y dentro de esta región están lo que llamamos cuencas lecheras. Es una linda mezcla esto que estoy mostrando porque está tan concentrada la producción de leche que lo que se hizo se establecieron cuencas, es decir, zonas específicas de producción de leche con distintas características. Ahí están nombradas, no las voy a nombrar todas, pero si se fijan, hay 4 cuencas en esta provincia, que es Buenos Aires, que parece una P. En Entre Ríos hay 2 cuencas, que es esta provincia. Santa Fe y Córdoba son las 2 provincias de más producción de leche. También está dividido en 2, parte centro, parte sur. Córdoba también dividido en 3. La Pampa una sola, porque es el oeste de esta provincia, que es esta que tiene el número 12. Y hay una muy pequeña en el norte de Argentina, que es aquí, en esta provincia muy pequeña, que se llama Tucumán. Y justamente en esa provincia es donde los jesuitas desarrollaron un queso que se llama Tafí, porque hay una ciudad que se llama Tafí del Valle, pero están como alejados, o sea, están contados dentro de esos 11 millones de litros de leche, pero está todo concentrado aquí. Pero por suerte, para mí, que me gusta mucho esto del queso, se hacen quesos en todas las provincias de Argentina. Después les voy a mostrar unos gráficos donde rápidamente se ve que en todas las provincias hay quesos. Bueno, esto lo dije, son 13 las cuencas lecheras. Es allí donde se concentra la mayor cantidad de industrias queseras, o sea, donde más leche se produce es donde hay más industrias que hacen queso, siempre hablando de los tipificados sobre todo, ¿no? Los quesos típicos. Bueno, esto lo dije, la producción de leche y la producción de quesos en otras regiones que escapan al análisis de OCLA, de este observatorio, pero que también existen. Y dentro de esa producción hay quesos de leche de cabra, de vaca, de oveja, de búfala y recientemente algunas mezclas. Se están elaborando algunos quesos de mezcla, que no son típicos aquí. Sí son típicos en España, pero no aquí. Pero ya hay muchos productores que están haciendo mezclas de leches y al consumidor esto le genera nuevos productos a probar y en general les gustan las innovaciones. Así que ese es un camino muy interesante. Aquí pongo, tampoco para detallar demasiado, pero sí para que vean de una manera un poco didáctica, que en otras provincias de Argentina, esto es el norte, Salta y Jujuy son provincias que están al norte, limitando con Bolivia y con Chile, son zonas áridas, pero aquí lo que están son los establecimientos, ¿no? Por ejemplo,
este establecimiento, que se llama La Huerta Tambo, está en la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy no es una provincia, como vieron, especializada en producción de leche. Es la puna, o sea, es en montañas, altos, muy árido, y sin embargo hay una inversión muy importante de cabras. Hay un tambo en altura, una vaquería, en realidad no es vaquería porque son cabras, es un tambo de cabras que producen quesos en la provincia de Jujuy. Es bastante impensado, ¿no? En este lugar hacer una producción de leche y de queso. Pero bueno, ellos hace unos años están habilitados para exportar y tienen 5.000 cabras, que es muchísimo para esa zona, muchísimo, mucha inversión y exportan sus quesos. Pero bueno, y hay otras empresas nombradas. Aquí, por ejemplo, todo lo que está alrededor son fábricas de queso que entran en la categoría pequeñas o medianas. Bueno, en otras provincias hay otras. Bajando, ¿no? Aquí empecé de arriba hacia abajo, sin tocar lo que es pampa húmeda. Lo puse todo. Esto es de una colega que se llama Ana Niño, que es una médica veterinaria que forma parte del equipo de la diplomatura Fromagelier. Pero bueno, simplemente para mostrar que tenemos queso por todos lados, quesos artesanales. Esto que estoy mostrando entran en la categoría de queso regional y artesanal, elaborado a baja escala, que para mí es algo muy interesante, todo lo que es mediana y baja escala, por la diferenciación de lo que es lo industrial, lo genérico, ¿no? Bueno, fíjense en Patagonia, la parte sur de Argentina, lo que es el sur, se llama Patagonia, y ahí también hay vacas, hay ovejas, y hay producción de quesos y de leche, incluso en Tierra del Fuego. Esta zona es muy fría, todo lo que es Patagonia, pero allí en Tierra del Fuego hay ovejas y se producen quesos. Muy poco, pero bueno, como verán, para mostrarles que en distintos rincones hay queso. Eh, les quería mostrar algunos quesos típicos. Bueno, el puesto número 10 a nivel mundial en producción de quesos. Hasta hace 2 años ocupábamos el puesto 12. Tercer puesto en la región, detrás de México y Brasil, por la cantidad de producción. Siempre hablando de vaca, ¿eh? Siempre esto está focalizado en leche de vaca. Esto es lo que se consume en el país, 14 kilos de queso por año por habitante. No me gusta demasiado para países como Argentina, donde el poder adquisitivo no es homogéneo en la población. Una cosa es Buenos Aires, ciudad capital, provincias de la Pampa húmeda, y otra cosa es el norte de Argentina, donde hay regiones más pobres, donde la gente no puede acceder al queso fácilmente muchas veces por una cuestión de poder adquisitivo. Entonces estos promedios de consumo de queso por habitante por año me parecen mucho mejores para los países desarrollados del primer mundo, donde todo el mundo tiene acceso a comprar queso, ¿no? En Argentina en este momento es un producto muy caro el queso, los lácteos en general, pero los quesos son caros. Entonces no todo el mundo puede acceder. Yo estoy segura que en Buenos Aires, en estas provincias que nombré de la Pampa húmeda, en algunas provincias de Patagonia, que hay mucho turismo, bueno, sí pueden comprar queso y, por ejemplo, en el norte hay provincias donde no toda la gente puede acceder a comprar quesos. Pero bueno, este es un promedio que se hace a nivel nacional y sobre todo consumimos quesos de alta humedad y como dice ahí, ¿no? Quesos de alta humedad, semiduros, los quesos duros en menor medida, siempre hablando de los tradicionales. Quesos más consumidos o tradicionales en Argentina, bueno, les voy a mostrar uno que es como muy nuestro y que por ahí no está en otros países, que lo extrañamos un poco los argentinos cuando vivimos afuera de Argentina, que bueno, lo reemplazamos, pero que es muy típico, que es el queso que se llama queso cremoso. Queso cremoso, con algunas variantes, pero el queso cremoso, este es el queso que está dentro de los quesos de alta humedad y que se consume mucho en Argentina porque se usa en todos los hogares con fines gastronómicos, para preparación de platos y demás. Así que ese es nuestro queso, es un queso blando de leche de vaca con agregado de nata o grasa a la leche, por lo cual, por eso se llama queso cremoso. Luego hay una variante, bueno, aquí hay una variante, este que puse ahí se llama queso cuartirolo.
Bueno, como verán, un nombre italiano, suena a Italia, pero en Argentina. Esto es pura consecuencia de la inmigración. Queso Quartirolo. Si yo voy a Italia, el Quartirolo es otra cosa. Pero bueno, aquí el queso Quartirolo, antiguamente, no tantos años atrás, ¿no? Pero hasta hace 20 años atrás, cuando yo era niña, por ahí, que me mandaban a comprar este queso porque el Quartirolo es una variante casi del queso cremoso. No sé si notan en la foto que se ve blanco por afuera. Eso blanco por afuera es una fécula, porque se hacía ese queso que tiene mucha alta humedad, se le ponía una fécula, que normalmente es un derivado del maíz, se llama maicena, una fécula para evitar que el queso pierda humedad, porque luego lo envolvían en un papel, se envolvían en un papel y se dejaban en las tiendas, en los comercios, y todos íbamos a comprar ese queso fraccionado. Hoy en día, con los envases que hay y con el envasado al vacío, no hace falta envolver en un papel, no hace falta poner la fécula, pero ese queso quedó muy registrado en el consumidor, como un queso típico. Y entonces hay empresas, como esta foto que puse aquí, que empezaron a hacer el queso Quartirolo, se llama queso Quartirolo con cáscara, con corteza, con fécula. ¿Por qué? Para llevarle al consumidor algo que se hacía hace muchos años atrás, solo por eso, porque realmente con los envases que hay y con el envasado al vacío no hace falta poner al queso una fécula para preservarlo. Pero bueno, son alternativas y a la gente le gusta mucho, ¿eh? Doy fe que la gente dice, uy, el queso me trae recuerdos, ¿no? Me trae recuerdos de la niñez. Bueno, hay dos o tres empresas que tuvieron muy buena visión de volver a traer un producto antiguo, por decirlo de algún modo. Bueno, ahí está Quartirolo con cáscara, le llamamos, con corteza. Después hay quesos como ese que ven en base muy industrial también, es una variante del queso cremoso. ¿Cuál es la variante? Que es más firme y menos cremoso, tiene menos grasa, pero igual es un queso graso. O sea, mucha gente piensa, y el nombre es un nombre de un queso francés. Por eso es difícil explicar nuestra situación. Imagínense, yo que viajo mucho afuera, hice una tesis, cuando yo explicaba esto, la gente me preguntaba, ¿por qué se llama Por Salud un queso argentino blando de leche de vaca que nada tiene que ver con el Por Salud francés? Que el Por Salud francés es una denominación de origen. Bueno, ¿por qué? Porque la gente se ha copiado, los industriales han copiado nombres de denominaciones de origen europeas y los han puesto a quesos que no tienen nada que ver. Eso también pasó. Un poco la inmigración y un poco tomar nombres, ¿no? De países con mucha trayectoria. Eh, Ahí está el queso, como es, muy parecido al cremoso, pero con menos humedad. Estos tres quesos que estoy mostrando están en todos los hogares en Argentina, o uno u otro está. Y hay muchas marcas de muchas calidades, es lo que el argentino más consume. Luego que es el Pate Graf, que ya lo nombré, estaría en segundo lugar. Por suerte a este no le pusieron el nombre de una denominación de origen. Alguien le puso Pate Graf, pero bueno, yo soy una impulsora, digamos, una entusiasta de no copiar los nombres de denominaciones de origen europeas. Yo siempre digo que hay que desarrollar quesos con nombre propio y trabajar en esos nombres y trabajar en la identidad territorial, pero no copiar. Pero bueno, históricamente se vienen copiando los nombres. Por ejemplo, sardo. Sardo es en Europa cualquier cosa que venga de Cerdeña. Bueno, aquí sardo es un tipo de queso. Como verán, pasta dura. Estos dos quesos, sardo y este que se llama rellanito, también un queso duro, el rellanito es muy similar, un poco más grande de tamaño. Son quesos madurados que el destino para nosotros, para los argentinos, como buenos hijos de inmigrantes italianos, se llaman de rallar. ¿Por qué de rallar? Porque comemos mucha pasta. Como somos descendientes de italianos, en Argentina se come mucha pasta. Y cuando voy a un país que no entiendo muy bien la comida o no me gusta demasiado la comida, ¿qué busco? Un restaurante italiano. Porque, claro, tenemos costumbres muy similares.
Me pasó en Noruega, que la verdad que la comida de Noruega no me gustaba tanto. Eh, y bueno, busqué un restaurante italiano un día con una colega uruguaya, dijimos, bueno, vamos a lo seguro, a algo que nos guste y restaurante italiano. Pero bueno, en Estados Unidos no tuve problema con la comida, como en general como de todo, tampoco en Brasil, tampoco en Ecuador, o sea, en España ni hablar. Pero bueno, hay algunos países donde por ahí uno no se entiende demasiado con lo que se come, ¿no? Y por ahí no hay tanta variedad. En Estados Unidos, nada, hay mucha variedad, entonces uno puede elegir qué comer, pero en Noruega me pasó que no había tanta diversidad, ¿no? Para poder elegir. Mozzarella, ¿para qué? Para la pizza. Otro de los quesos, primero los blandos como el cremoso y demás, y la mozzarella entra en ese grupo. La puse separada, pero entra en el grupo de los quesos blandos. Aquí se come con, bueno, también por nuestra descendencia, se come mucha pizza. Tenemos muchas pizzerías en Argentina y entonces la mozzarella es un queso que se destina a la pizza. Ese queso que no sé si se ve bien abajo, pero es una barra que se destina al lonchado, al feteado. ¿Por qué? Porque va para sándwich. Bueno, este tipo de quesos está disponible en todos los países prácticamente, o por lo menos los que yo visito, siempre hay algún queso en loncha o feteado. Aquí se llama tibo. Y bueno, el destino de ese queso es la feta y también se come sándwich y demás, entonces se vende bastante. Ahí hay un queso como ejemplo, los quesos de muy alta humedad, como los quesos que yo digo, estos se comen por la mañana, estos son los quesos de desayuno, quesos blancos, quesos de crema, fundidos. Un queso que nos gusta mucho a los argentinos es el Philadelphia, pero está muy caro. Entonces, cuando yo viajo, generalmente para el desayuno, compro Filadelfia o en Estados Unidos porque es un queso que me encanta. Bueno, su tenor graso es muy importante. Entonces aquí hay algunos, por ejemplo, los de crema son bastante similares, de producción nacional, pero similares. Estos son todos los de muy alta humedad. El destino de esto es, sobre todo para nosotros, es el desayuno. Eh, bueno, y algunos quesos típicos, también tipificados en el código alimentario, pero que son más regionales. Este que no se ve bien la foto se llama quesillo. Se produce en el norte de Argentina, de las provincias de donde me mostré la Pampa húmeda hacia arriba, ¿no? Esas provincias Jujuy, Catamarca, Salta. Lo típico es este queso que también es una pasta hilada como la mozzarella, pero es un queso muy finito y de pasta hilada y muchas veces se hace de forma casera y a veces algunos tienen problemas de inocuidad, porque al elaborarse en forma casera y la gente venderlo, a veces tienen problemas, pero bueno, es muy típico en el norte de Argentina. Este es un queso tipo un queso duro, también llamado queso de rallar, que se llama Goya, como una ciudad de Argentina, de una provincia de Argentina, o sea, otro con nombre propio. El queso tafí, que nombré hoy, que viene de los jesuitas, también un nombre propio. Me gusta mostrar esto, que son nombres que no son copiados de los europeos. Quesillo, Goya, tafí. Un queso que se llama criollo, que criollo es un genérico. O sea, criollo es un poco para queso de vaca, semiduro, más allá de la forma, es un queso semiduro de vaca, digamos, ¿no? Y incluso de cabra, ahí puse una foto de un queso de cabra que también se llama criollo, o sea, es como un nombre muy genérico para quesos que son por ahí más regionales. Eh, y aquí que tenemos, no les quiero hablar tanto de datos, sobre producción artesanal de quesos. Lo que se llama artesanal en Argentina, para lo que es la legislación, es menos de 5.000 litros de leche diarios. Más de 5.000 litros de leche diarios no se podría llamar queso artesanal. Pero bueno, tanto los quesos de producción artesanal como los de pequeñas y medianas empresas, en promedio 20.000 litros o menos, no hay relevamientos oficiales, como lo dije antes. Cabra, oveja, búfala no están incluidos en el código alimentario, solo están los de vaca. Y sin embargo se producen de distintas tecnologías y maduraciones, y en varias regiones. Y se venden en tiendas especializadas. Este tipo de quesos diferenciados y no tradicionales son cada vez más requeridos y valorados por el consumidor. Se busca productos con agregado de valor,
regionales, artesanales, de producción familiar, con algún sello de calidad, como el sello orgánico. Bueno, de esto me siento muy responsable porque es de lo que yo hablo mucho, de los quesos típicos, regionales, artesanales, elaborados por empresas pequeñas y medianas, por familias, que tenemos muchos en Argentina y que a veces es difícil que esos quesos lleguen a los lugares de consumo masivo, porque son empresas pequeñas y les cuesta un poco lo que es la venta, la logística. Se está trabajando en una indicación geográfica en Argentina que está a punto de salir de un queso de la provincia de Buenos Aires, que se llama Banquete, ese es el nombre. Ahora lo voy a mostrar porque fue el queso que yo trabajé en mi tesis doctoral justamente. Eh, pero bueno, por casualidad o causalidad, hoy, no sé si esto ha tenido relación con mi tesis, pero bueno, yo quise trabajar en análisis sensorial de un queso típico nuestro. Me fui a esta ciudad, a Tandil, trabajé, pero mi tesis terminó en el 2007. Y luego empezó a haber, digamos, distintas organizaciones en esta ciudad y finalmente llegaron a que quizás en breve, en unos meses, ya tenga este queso, ya tenga una denominación de origen, una indicación geográfica, ¿no? Lo cual me parece bastante bueno, ¿no? Para esto de lo regional y demás. Y un montón de quesos, nombré algunos que no son los tipificados, los tradicionales, lo que cuando uno entra al marco legal dice, bueno, a ver cuáles son los quesos que se producen en Argentina. Si bien estos son de empresas que están bajo el marco legal produciendo, inscriptas y demás, sus quesos los definen ellos y no están en una legislación. Y ahí hay algunos nombres que son muy autóctonos, que no son copia de nombres de quesos europeos. Entonces ahí les pongo solamente algunos, porque hay muchísimos, cada vez más. Esto es una producción, la producción artesanal y regional está en auge en Argentina. En este momento hay muchos restaurantes, hoteles, tiendas especializadas en quesos que tratan de tener cada vez más de este tipo de productos, de quesos diferenciados. O sea, no los tradicionales que los conseguimos en cualquier lugar, sino esto, donde hay mucha elaboración manual, familias detrás, regiones detrás, animales que pastan pasturas naturales o implantadas, pero que en definitiva es la producción de una familia. Cada vez se busca más este tipo de productos. Esto, por ejemplo, queso en flor, un queso con una mezcla de pétalos de flores por afuera. Son tres flores básicamente, pero bueno, es muy atractivo visualmente. Bueno, quesos, les voy a nombrar algunos. Ovenbert, es una receta de queso camembert, pero de leche de oveja. Blanco de Cabral, Toscano, Donkin Rouge, todas tecnologías diferentes. Cuatro Esquinas, esta quesería que hace el queso toscano y el queso cuatro esquinas, es una quesería que está en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Patagonia no está dentro de la zona de mayor producción de leche y sin embargo son los quesos más caros de Argentina en este momento. Son de leche cruda, tanto el toscano como el cuatro esquinas, los dos son de leche cruda, son muy buenos, todos derivan, como dije antes, todos derivan de recetas europeas, porque bueno, los europeos son más viejos que nosotros, y nuestras recetas derivan, son adaptaciones, ¿no? De recetas europeas, pero bueno, como verán hay mucho, este se llama Boutet, también es una receta de un queso francés, ahí está otro que se llama Saint-Julien, cuajadas lácticas, no solo tenemos cuajada enzimática, sino también cuajada láctica, con moho, sin moho, cumbre, otro queso que se hace en la Patagonia, un productor de leche de oveja, más al sur todavía, en una provincia que se llama Río Negro. Bueno, una familia, básicamente. Queso cheddar, este sí, el nombre es tomado de la receta y el nombre tomado del queso inglés, del cheddar inglés. Ese que se llama cendré, que es de cabra con cenizas en la corteza. Quesos azules, tenemos varios quesos azules, pero bueno, hay un productor que gana muchos premios en el World Cheese Award y en concursos internacionales, que se dedica a quesos azules.
en una provincia y en un pueblo muy pequeño de la provincia de Córdoba, muy pequeño. Él hace quesos de azules de leche de vaca como el Estraco, ahí está la foto, cortezas naturales, y este que se llama Marielo. Tiene 4 quesos, en realidad yo puse 2. Pero bueno, yo quiero destacar este crecimiento, este auge de la industria quesera regional, artesanal, del desarrollo de quesos con nombres autóctonos, que no sean una copia, ¿no? De nombre y de receta. Aquí está el queso tandí, bueno, el queso banquete, en este queso trabajé, hay una foto ahí de lo que es la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, es una región montañosa de mucho turismo, y ahí se elabora típicamente desde hace muchos años, por lo menos 4 generaciones que elaboran este queso, que es una receta Gouda en su base. Se ha tomado de una receta Gouda y se llama banquete, nombre típico, y es el queso que está próximo a obtener una denominación de origen. Muchas vacas en este lugar comiendo ahí entre las montañas, mucha pastura implantada, no es que comen el pasto natural, pero sí es verdad que es muy típico en este lugar el queso. Bueno, esto simplemente, que salió acá un poco cortado, simplemente mostrar, no me voy a poner al detalle, pero simplemente mostrar que en mi tesis doctoral, acá justo se me movió, trabajé en desarrollar una ficha una caracterización, ¿no? Del queso banquete, sin que en ese momento se piense en una denominación de origen. Pero bueno, era un queso regional. Hay una universidad también en Tandil, entonces cuando yo desarrollé mi tesis, si bien fue en España, la parte experimental de la tesis doctoral la hice en Buenos Aires. Entonces fui a este lugar, a esta universidad, me presenté y bueno, trabajé con este queso típico que hoy está próximo a la DO y bueno, determinamos una serie de atributos sensoriales, una ficha para su evaluación sensorial, que es en lo que yo trabajo y en lo que me especialicé. Eh, bueno, aquí no está bien unido. Bueno, simplemente era mostrarles las fichas que generamos con sus atributos sensoriales, ¿no? Y salió también de la tesis una guía para el análisis sensorial del queso banquete, que para la denominación de origen este trabajo sirvió bastante, porque es un antecedente de trabajo en caracterización del queso, ¿no? Pero bueno, esto como dato nada más de mi aporte a un queso regional. Bueno, aquí estos datos, por si a alguno le interesa, digamos, más que nada lo puse para que más o menos el 20% de los quesos de Argentina tradicionales se exporta, bueno, a muchos a países de Europa del Este, a Brasil, a Estados Unidos, se exportaba a Rusia, ahora también por cuestiones políticas se dejó de exportar a Rusia, pero bueno, más o menos el 20% de los quesos que se elaboran, estoy hablando de los quesos a nivel industrial, todos estos que hablé de los tipificados, hay bastante exportación, va bastante, no sé si es bastante, pero no están las condiciones dadas en Argentina para que las empresas medianas y pequeñas puedan exportar. Son muy pocas, serán 5 o 6 las empresas medianas que pueden exportar, que tienen todos sus documentos en orden para poder exportar y no es muy favorable en este momento en Argentina, no están dadas las condiciones para poder exportar quesos diferenciados, quesos especiales, ¿no? Pero bueno, quizás en algún momento eso se revierta. Y después se vende mucho, por supuesto, en supermercados. Los hipermercados son estos hipermercados como también hay en Estados Unidos, los muy grandes, tenemos otros que son más pequeños, negocios, comercios, tiendas de cercanía, un porcentaje que va a hoteles, restaurantes. Aquí es muy importante esto de hoteles, restaurantes, catering. Catering son los servicios que se hacen, por ejemplo, para fiestas, para eventos, porque son los que buscan los quesos diferenciados. En la pandemia, lo puse aquí, en la pandemia aumentó en Argentina algo que es la venta online de muchas cosas, entre ellas quesos. Hubo mucha gente que dijo, bueno, ¿qué puedo vender? Voy a vender quesos, porque todo el mundo tenía que empezar a ver qué hacía y muchos dijeron, voy a vender queso. Y ahí mucha gente se empezó a contactar con productores, a traer sus quesos.
el productor no los podía traer a Buenos Aires porque quizás no había transporte, entonces esto venía muy bien. Y eso quedó, luego de la pandemia también quedó, y hay gente que sigue vendiendo de manera online, toma pedidos y demás. Pero bueno, mucho del queso se queda en mercado interno, como verán. Y esto es un poco un resumen, ¿no? Que hay que decir que no se ha alcanzado, si bien es un país donde la producción láctea es muy importante para nuestros ingresos, no se ha alcanzado en nuestro país una caracterización sensorial de todos los quesos producidos y hay pocos trabajos para optimizar las producciones regionales y o de baja escala. Así que esto es materia pendiente. Hay gran cantidad de variedades no tipificadas, escasa difusión escrita que describa la tecnología de fabricación y maduración de los quesos no tipificados. Así que esto es trabajo que yo le encargo al Estado, que yo le reclamo al Estado, ¿no? A las políticas agropecuarias de Argentina. Hay que trabajar con esos productores y en esos productos regionales. Y en algunas regiones, además, es necesario trabajar en la mejora de la calidad higiénico-sanitaria y sensorial. Pero para mí es mucho más importante, si bien yo trabajo en sensorial, es mucho más importante para mí la calidad higiénico-sanitaria. Primero, cualquier alimento tiene que ser inocuo, ¿no? Tenemos que garantizar la inocuidad. Entonces, cuando se trabaja de manera regional y la gente trabaja un poco sola, a veces esos productos o no están inscriptos o no están fiscalizados, entonces también hay un porcentaje de quesos informales que se venden en la carretera y demás, y eso no debería pasar. O sea, eso creo que hay que trabajar para la salud del consumidor y que todo esté dentro del marco legal, que ese 10-15% ya no exista más, pero hay que trabajar con las personas en las regiones, ¿no? Por eso digo que esto tiene mucho que ver And that everything con is la within the política legal agropecuaria. O framework. sea, That this tratamos de hacer mucho en 10-15% no longer gestionar y de exists, but we have to mejorar work with the people in the la regions. cuestión No, that's why I say that this has a sanitaria. lot to do with Están trabajando with algunos gobiernos agricultural policy. regionales That is, y some of transmitiendo us try también to las help and cuestiones de improve. calidad, And this pero lo formation que of hay lejos de Fromaxiliers is also certificar working dentro with de regional las producers políticas agropecuarias, and ¿no? also transmitting No quality tenemos issues. denominaciones de origen de But quesos, the ideal would be to nominalización work at the saliente, level por of eso no la political tenemos, policies, y unos agricultural sellos de calidad policies, right? similares, We do not have pero sí designations hay of criterios que origin for tienen que ser cheeses. orgánicos, There is one y that is about to denominación come de out. origen no. Released, but we do not yet have it or any Bueno, other dos similar empresas seal que of serán de quality. pequeña escala Seal. tienen la Yes, you would certificación be that they have orgánica. the organic Les seal, va muy but what is bien, designation of son origin? gordos No. y hacen And only quesos two bien companies, which will be diferenciados, small scale, have de organic muy buena calidad certification. They sensorial, y do very además son well dos because they are empresas. only two. Pero solamente dos porque son muy duras, muy estrictas las exigencias para, como en todos los países, ¿no? Para poder certificar orgánico, en la cadena del queso, que empieza en la finca, en el campo, para cumplir con todas las instancias, es más complicado que con otros productos. Entonces, algunas empresas no están dispuestas a invertir para poder tener ese sello orgánico. Las que han invertido y lo tienen, les va muy bien. Pero hay otras que no quieren tener ese gasto, ¿no? Pero sí hay un montón de productores muchos consumidores en Argentina buscando productos orgánicos, como pasa en otros países, aquí también. Bueno, y esto es lo que digo que lo dejo para quien quiera leerlo, pero bueno, es un poco mi aporte con esto de la diplomatura Fromagelier, el aporte que yo quise hacer en algún momento para que haya gente formada que pueda trabajar en esto de la difusión. Nosotros tenemos mucha gente formada en quesos, pero están en las industrias, están en los institutos, están en los laboratorios, y no tenemos gente formada para trabajar en la difusión de cultura quesera, que es el objetivo de esta diplomatura Fromagelier. Así que un poco dejé esto para explicar cuál es el objetivo, ¿no? de esta diplomatura, y que creo que el camino va por lo regional, por rescatar los productos del territorio, los productos tradicionales, los productos que han surgido en una localidad, porque la gente tenía vacas y dijeron, bueno, vamos a hacer queso. A mí me parece que ese es el producto típico que hay que cuidar y trabajar en ello, ayudarlos y que esos quesos se difundan, se consuman, que sean seguros. Así que bueno, un poco la diplomatura es mi aporte mío y del equipo, porque somos un equipo de 4 docentes,
más la universidad, y estamos muy contentos con esta formación, y estamos muy contentos de que en Argentina cada vez se hable más de quesos, y no solo de estos quesos típicos y tradicionales, que comemos quesos ya se sabe, que se producen muchos quesos ya se sabe, pero bueno, queremos rescatar un poco lo que es el desarrollo regional. Así que bueno, aquí dejo un texto, lo podría haber dejado en inglés, la verdad, porque el libro está en inglés, es el libro de Max McCallman, que bueno, yo lo admiro mucho, Max es americano, y David Gibbons, que no lo conozco, pero bueno, quizás tengo más referencia de Max, eh, que es un libro que para mí es el mejor libro de quesos. No lo digo porque estoy en este momento dando una charla en California, realmente es un libro que es muy integral, que se llama Mastering Cheese. Bueno, es un nombre más extenso, pero el Mastering Cheese es un libro que yo recomiendo. La verdad que Max es una persona muy formada, y en Mastering Cheese hace un paseo por todo lo que yo hablo, o trato de abordar, que es desde la producción de leche en la finca hasta el producto final, pasando por análisis sensorial, pasando por enfermedades de transmisión a través de los quesos, pasando por inocuidad, pasando por todos los temas. Entonces, aborda todos los temas relacionados con el queso. Entonces, es un libro muy completo, y hay una frase de él que me gusta mucho, que habla de esto del terroir, del territorio, ¿no? Que es muy difícil demostrar, es básicamente lo que dice en esa frase, que es muy difícil demostrar que los quesos tengan un diferencial por el terroir, por el territorio, con sus gentes también, ¿no? Porque en el terroir entra todo, pero es lo que le da el carácter, es lo que le termina dando el carácter. Por eso rescato tanto lo que es la producción de mediana a baja escala y la producción artesanal, porque es lo que tiene una identidad diferencial, ¿no? Al producto industrial, que también es muy bueno y que se consume y que está bien que se haga, pero bueno, es algo que, ¿por qué podemos suponer, no? Porque es tan compleja y tantas variables entran en la ecuación del queso, desde la producción de leche hasta tener el queso en un hogar, son tantas las cosas que pasan en el camino, que, bueno, descubrir evidencia específica y pruebas de esas suposiciones requiere de investigación, y en eso estamos, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho hablar de esto del carácter de los quesos. Hay que encontrar ese carácter, ¿no? Y ese carácter está en lo regional. Así que bueno, hasta aquí es mi charla. No sé si me extendí mucho del tiempo porque no lo controlé, pero bueno, quizás unos 10 minutos. Pero bueno, hasta aquí es mi charla. Eh, Perdón nuevamente por el español, pero hablo un poco rápido y no así en inglés. Muchísimas gracias, Beatriz. Es fascinante aprender sobre la cultura quesera de Argentina, sobre los tipos de quesos y sobre todo sobre las tradiciones. Sobre las tradiciones, todos estos webinars hemos concluido en todos los países esto de el queso une gente, el queso es parte de nuestra tradición como cultura y es muy Sí. importante mantenerlo vivo y mantener nuestras raíces, porque de una u otra manera hemos surgido como sociedad en Latinoamérica alrededor del queso increíblemente. En todos los países realmente hay producción de quesos. Yo creo que nos falta trabajar en nuestros quesos, en lo que es Latinoamérica, porque yo puedo ir a información de quesos de Francia, y tanto en Google o en una librería, ¿no? Tengo un compendio, mucha información disponible, puedo leer de todos los quesos, puedo informarme de todos los quesos, muchos sellos de calidad, y sin embargo no pasa lo mismo con nuestros países, ¿no? Donde si yo quiero saber los quesos de Uruguay, bueno, en mi caso, visitando los países, ¿no? Mm. Yo he conocido quesos de Ecuador y quesos de Colombia estando en los países. Entonces eso lo digo incluyendo Argentina, ¿no? Como es un faltante, ¿no? Esto de trabajar en estos quesos y de poder hacer más difusión, porque tenemos muy buenos productos en el continente americano, ¿eh? Esto no es solo de Latinoamérica, esto es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. No conozco mucho de Canadá, pero bueno, Estados Unidos tiene muy buen queso de todo tipo, ¿no? Pero hay muy buenos quesos también, artesanales, hay quesos
Hay un queso azul que ha ganado en el World Cheese, que es espectacular ese queso azul. Ganó en el 2019, si mal no recuerdo, Mm. el de Roger Cremery creo que es. Sí, Rock Eh, Creamery. eh, pero bueno, como siempre digo, gana un queso una medalla, pero hay mucho más detrás de esa medalla. Entonces, bueno, creo que falta más difusión, pero y más trabajo, pero sí es verdad que nadie discute que el queso y la quesería son típicos en todos nuestros países Mm, y parte de nuestra cultura. claro. Bueno, muchísimas gracias. With this, I want to thank again all of you who attended the short course, sorry, the webinar. I'm trying to put my screen on. And Beatriz, thank you so much for sharing all your knowledge and your passion for cheese. It's truly highly appreciated. So next webinar is coming up on next Thursday, November 7 at 4 p.m. Pacific time. Hope to see you all there. Bye-bye. Bye bye, thank you very much. Thank you, Susan. Thank you.